Bueno, en esta mañana, mis amados, quiero compartir con ustedes un sermón que se titula Llamados a vivir en santidad. Y les voy a invitar en esta mañana que puedan abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. El bosquejo de este sermón, antes de leer, es el siguiente. El primer punto del sermón es el llamado a la santidad en el Antiguo Testamento. El segundo punto del sermón es el llamado a la santidad en los Evangelios. El tercer punto es el llamado a la santidad en las epístolas. El cuarto punto, el llamado a la santidad en Apocalipsis. Y el quinto son consejos prácticos sobre la vida en santidad. Leemos entonces 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, mis amados, estamos frente a una porción de la palabra de Dios en donde el apóstol Pablo, al enviar la carta a los Corintios, está justamente mostrando al destinatario su verdadera identidad. Y cuando Pablo le habla al destinatario, que es la iglesia en Corinto, y le dice cuál es su verdadera identidad, él menciona dos verdades que son profundas y las debemos conocer y vincular. La primera de ellas es que ellos son santificados en Cristo. Esta es una santificación legal, es una santificación de posición. Esto quiere decir que ellos han sido regenerados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que ellos han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Esto quiere decir que ellos han sido librados de la prisión de la oscuridad. Esto quiere decir que ellos han sido quitados de la opresión y de la práctica permanente del pecado, es decir, han sido librados de las garras del maligno y han sido trasladados a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ser santificados legalmente o en posición significa ser regenerados y ser trasladados definitivamente de la oscuridad a la luz. Pero hay una segunda marca de identidad que Pablo le revela a los corintios. Esa segunda marca es que hay un llamado. Los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo tienen aparte un llamado de parte de Dios a pesar de estar en la luz. Y ese llamado de parte de Dios, a pesar de estar en la luz, es que sigan siendo santos. Es por eso que en la identidad Pablo les dice, llamados a ser santos. Parecería una contradicción porque vemos primero que fueron santificados y ahora son llamados a ser santos, que hay algún grado mayor de santidad. No, es que es el llamado a vivir en consecuencia a la santificación legal. Y por eso el sermón se llama Llamados a vivir en santidad.
historia que cierta vez un creyente le pidió a su pastor que intercediera por él ante Dios para ayudarle a abandonar sus pecados. El pastor oró por él, pero al cabo de un tiempo, el creyente seguía quejándose de sus caídas frecuentes en su mala vida. Entonces el pastor le dijo: vení, acompáñame, vamos hacia esa pila de sillas y ayúdame a levantar esta silla que está en el suelo para subirla a la pila de sillas. El creyente fue, agarró la silla del suelo, la tomó desde un costado de la silla y el pastor la agarró del otro costado. Ambos tenían la silla. Sin embargo, cuanto más el creyente tiraba la silla hacia arriba, el pastor más fuerza hacía para abajo. Por lo que la silla no se movía más. Entonces, el creyente dijo: pastor, ¿cómo vamos a levantar la silla si cuando yo tiro para arriba, usted tira para abajo? Y el pastor le respondió: así actúas tú con Dios. Pretendes vivir en santidad, pero al mismo tiempo tus conductas tiran en dirección contraria. Para ser santo, tu voluntad y la gracia de Dios deben tirar para el mismo lado. Mis amados, el mensaje central de las Escrituras, desde el principio en el Edén hasta el clímax eterno en la Nueva Jerusalén, es un llamado constante y apasionado a la santidad. La santidad no es una mera lista de reglas, es un reflejo vivo del carácter de Dios reinando en nosotros. Es una consecuencia natural de tener verdadera comunión con Él y es un requisito indispensable para ver su gloria. Puesto que la Escritura afirma que sin ella, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y es por eso que Juan Calvino decía: la vida entera de los cristianos debería ser una especie de aspiración a la piedad, ya que están llamados a la santidad. El llamado a la santidad comienza en el Antiguo Testamento. Es el fundamento de todo lo que la Escritura nos dirá con respecto a la santidad necesaria que el pueblo de Dios debe vivir. En el Antiguo Testamento, la santidad se revela como una separación radical, es decir, un corte que es profundo y que es total de las costumbres del mundo, con el propósito de consagrarse exclusivamente a los propósitos del Creador. Tiene una conexión directa con el verdadero sentido de servir que desarrollamos anoche. Dios establece su propia naturaleza como el estándar supremo para la vida de su pueblo. Él de esta manera demuestra que Él es el autor de ese pueblo y que Él es el dador, el que concede la capacidad de que ese pueblo que Él edificó para su gloria, le dé gloria cuando expresa o cuando refleja por la santidad el carácter del Creador.
Si tomás la Biblia y te vas al inicio de la tapa para este lado, pero recién empezando, en Génesis 17:1, dice la palabra del Señor así. Yo te invito a que lo busques y que lo leas si eres tan amable. Génesis 17:1. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Parece increíble, pero la palabra nos habla en la carta a los Corintios de que somos llamados a vivir en santidad. Y estamos frente al verdadero llamado por parte de Dios a Abraham. Abraham es justamente el iniciador, la piedra fundamental, el padre de la fe. Ese es el hombre que Dios llama como piedra fundamental, como cimiento de todo su pueblo. Y lo pone como el representante de todos los que creerán en Cristo en toda la historia de la redención, porque Él es el padre de la fe. Y cuando lo llama como el representante de toda la iglesia, de todo el pueblo de Dios en todos los tiempos, ese padre de la fe recibe de parte de Dios un llamado a vivir en perfección. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios se presenta entonces a Abraham para hacer un pacto y cambiar su nombre, y establece que la comunión con Él exige una vida íntegra. No hay forma de tener una relación con un Dios santo cuando nuestra vida verdaderamente no proyecta su santidad. Dios le dice a Abraham que él debe vivir una vida íntegra y apartada. Y para ello primero lo toma de Ur de los Caldeos, una nación vendida a la idolatría pagana. Lo saca de la tierra, lo saca de la parentela, lo saca del ambiente de oscuridad y le comunica el llamado: debes andar delante de mí y ser perfecto. La santidad aquí en el Antiguo Testamento comienza por reconocer la soberanía de Dios y caminar en una obediencia absoluta y confiada. Abraham no sabía dónde iba, pero tenía que ir adelante de la mano del Señor bajo un pedido de Dios de llevar una vida íntegra y obediente a su mandato. Mis amados hermanos, ese es el mismo llamado que Pablo le hace a la iglesia. Somos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Tal como era para Abraham una separación radical de la cultura pagana y perversa, el hecho de ser perfecto y vivir para Dios, de la misma manera, con más de 1,5 milenios de distancia entre una escritura y otra, el Señor nos llama a vivir una contracultura. Esto quiere decir a ser perfectos delante de Dios, sin vivir bajo la contaminación, la opresión de un sistema caído. Cuando avanzamos en la Escritura, el pueblo ya formado y con todo un sistema de ley, en Levítico capítulo 19 y versículo 2, habiendo pasado ya más de 300 años, la palabra de Dios nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, Levítico 19:2, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Es el versículo central del libro de Levítico.
Y este es el que define la teología de la santidad en el Antiguo Testamento. Hay un imperativo, Dios pide que seamos santos, sean santos, pero está fundamentado en un indicativo. El motivo del pedido a la santidad es porque Él es santo. Yo soy santo. Y la santidad de Dios es su naturaleza moral perfecta. Es por eso que el pueblo recibe este pedido. El pueblo debe reflejar esa misma pureza y separación del pecado en su vida cotidiana. Y mi pregunta es esta, mi amado hermano, ¿sigues queriendo llevar tu vida cristiana proclamando a un Dios que no vives? El llamado de la palabra es claro, somos constituidos pueblo de Dios para mostrar a Dios en medio de ese pueblo. Abraham, el llamado a la perfección, el pueblo ya constituido, el llamado a copiar el carácter de Dios, porque yo soy santo, es necesario que tú lo seas. En el Salmo capítulo 24, el versículo 3 y 4, más adelante, la palabra nos enseña quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y la manera en la que el Señor le entrega a David el pedido de santidad para el pueblo de Dios es mostrar la vida contracultura que la iglesia tiene como pedido de Dios. Es decir, si en el mundo hay impureza en las manos, esto es, obras que no glorifican a Dios, que están vinculadas a un corazón impuro, en contraste, la iglesia en donde reina Cristo, el pueblo de Dios levantado para glorificar a Dios, debe mostrar pureza de manos, es decir, buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, que tienen conexión con un corazón redimido. El corazón redimido produce buenas obras. Y ese corazón redimido que produce buenas obras es el que se ajusta al pedido de Dios de que llevemos una vida santa. Y la palabra nos lleva de la mano a un razonamiento en esta mañana. ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón para realizar las acciones que ejecutamos? ¿El corazón limpio está impulsando la obra que hago? Y tú dices, ¿qué significa ser santo en relación a este razonamiento? A que si tú haces algo para ser visto, la obra está hecha, pero la santidad falla. A que si tú haces algo como para Dios, pero con un corazón interesado en recibir un beneficio, la obra está hecha, los demás pueden observarla, pero el Señor la está descalificando. El llamado a la santidad es mucho más profundo que un conjunto de reglas frías que tengamos que cumplir. Es el hecho de vivir en sintonía con la naturaleza de Dios, aborreciendo permanentemente el pecado. Esto nos lleva a detectar los impulsos egoístas de nuestro corazón que se conectan con actitudes que a la larga darán pérdida. David dice que el limpio de manos, en compañía de la pureza del corazón, es el que no eleva su alma a cosas vanas. Ese es el creyente que no tiene la mirada puesta en las cosas que perecen. Es el que obedece Colosenses capítulo 3, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El humano que tiene su corazón elevado a las cosas vanas es el que verdaderamente fallará en la santidad.
El Señor nos llama en esta mañana a observar que desde el cimiento de la edificación del pueblo santo, allí en el llamado de Abraham, el sello del pedido de Dios es: camina de manera perfecta. Si te saco de Ur de los Caldeos, dentro de la iglesia, dentro de mi pueblo, tú no puedes vivir como vive el mundo. No puedes pensar como piensa el mundo. No puedes actuar como actúa el mundo. Mi santidad, mi carácter se debe ver en tu vida. Sin embargo, segundo punto del sermón, tenemos un llamado a la santidad en los evangelios. Toda la idolatría pagana que arrastraba a Abraham hasta que Dios lo llamó, debió quedar atrás en su vida. Y el verdadero sentido de esta separación radical, que es la mortificación de toda la idolatría para adorar, servir y vivir solo para el Dios vivo, el nuevo pacto lo traslada en el modelo de santidad que Cristo mostró. Verdaderamente, todo el antiguo pacto apuntaba a la llegada del verdadero siervo de Jehová, el Mesías prometido. Todo el pueblo de Dios, en toda la santificación del culto, apuntaba en todo el oficio del culto a la llegada del verdadero Cordero de Dios. Todo el pedido de santidad que Dios hace a un pueblo que por la falla no lo puede cumplir, es verdaderamente cumplido en la impecabilidad y santidad del Hijo de Dios en carne. Él es el modelo de santidad. Y cuando llegamos al nuevo pacto y podemos estudiar el tema en los evangelios, el llamado a la santidad vemos que se encarna en una persona que es la persona de Cristo. Él es el que cumple la ley, Él es el siervo perfecto de Jehová, Él es el sumo sacerdote que nos convenía, dice el escritor a la carta a los Hebreos: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. A la larga la palabra nos lleva de la mano para darnos cuenta que el verdadero triunfo en la lucha para con el pecado y el verdadero logro en la vida de santidad es que Cristo reine en tu ser. Toda la pureza ritual del antiguo pacto pasa a ocupar una dimensión espiritual y profunda en Cristo. Todo lo que Dios hablaba de pureza a través de figuras, ahora se cumple de manera espiritual y real en la persona de Cristo. Y Él, enseñándole esto a su pueblo, en Mateo capítulo 5 y el versículo 8, dice lo siguiente: son felices o bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y oh sorpresa, el mismo Señor está diciendo que la pureza de corazón es justamente la que determina quiénes son los que verán a Dios. Es por eso que la palabra lo dice, y lo vuelvo a citar: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Durante el Sermón del Monte, que es donde se expresa este versículo, el Señor enseña que las bienaventuranzas definen el carácter de los ciudadanos de su reino. Un corazón limpio es aquel que ha sido regenerado por la gracia. Está libre de falsedad, de doblez, y está entregado por completo al Señor. Este es el requisito fundamental para experimentar la presencia y para poder entender el plan de Dios, ser parte de Dios. Si no hay pureza de corazón, es imposible que haya santidad práctica. Y el punto que quiero razonar es el siguiente: tú vives diciendo que Cristo ha purificado tu vida, pero no se ve que luches contra el pecado. La santidad práctica no está en la boca,
La verdad absoluta no siempre es dicha. Las palabras que no edifican no siempre son guardadas. Los pensamientos destructivos no siempre son mitigados. Las actitudes divisivas no siempre son aplacadas. De la misma manera en la que el Señor llamó a Abraham y le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. De la misma manera el Señor dice, son felices los que tienen el corazón limpio. Ellos terminan en la gloria. Ellos verán a Dios. En el mismo capítulo 5 de Mateo, en este sermón tan maravilloso, en que el Señor da las bienaventuranzas, el versículo 48, dice, sed pues vosotros, y parece como si se lo dijera Abraham, ¿verdad? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y parece que la Escritura tuviese una conexión con una cadena invisible, en donde el antiguo pacto y el nuevo pacto se entrelazan y nos aprisionan al medio. La pureza de Abraham es la que el Señor exige en el nuevo pacto. Los que viven dentro del reino deben vivir de manera pura. Esto es una forma madura en el trato con Dios, aborreciendo todo lo que Dios aborrece y amando todo lo que Dios ama. El mismo pedido que Dios le hace a Abraham es el mismo que el Señor les dice a los suyos. Sean perfectos en el nuevo pacto, de la mano a sé perfecto en el antiguo pacto. El Señor eleva el estándar de la ley mucho más allá de una mera obediencia externa. Esa perfección, que en el griego es una palabra teleion, que implica madurez, completo desarrollo, se refiere a una integridad en reflejar el carácter amoroso y justo de Dios. Es lo que Dios le pidió a Abraham. Este reflejo del carácter justo, amoroso y santo de Dios debe empapar nuestras relaciones. Incluso, y el mismo Nuevo Testamento lo enseña, frente a nuestros enemigos. Y yo quiero hacer un alto aquí, un paréntesis reflexivo en esta mañana. ¿Hay santidad en tus relaciones? Sí, pastor. Responde más despacio. ¿Cómo miras a tu esposa? ¿Cómo la tratás? ¿Cómo vivís al lado de tu esposo? ¿Cómo lo tratás? Y bueno, pero ella tiene muchos defectos y vos tenés los tuyos. Y ella dice, pero él tiene muchos defectos, pero vos tenés los tuyos. El reinado de Cristo, mi amado hermano, lleva la santidad a un plano práctico. El carácter de Dios inundando las relaciones, para que lo único que se pueda vivir alrededor de un creyente que es maduro sea edificación. Mi pregunta es, ¿tu marido se edifica con tu piedad? ¿Tu mujer se edifica con tu piedad? ¿Tus hijos se edifican con la piedad del matrimonio? En cuarto lugar, la iglesia y los hermanos están empapados de tu perfección por la manera en la que los tratás. El llamado a la santidad, mi amado, es mucho más que venga alguien, como el jefe de la fábrica, que te deja el índice del día y viene y te dice, vení, acá tenés, en tus 8 horas quiero esto. No te vas hasta que no lo termines. Y empezás a sudar la gota gorda. No es una ley fría.
El llamado a la santidad es que disfrutemos tener a Dios y disfrutemos mostrar a Dios. Porque lo tengo, lo muestro. En el Evangelio de Juan, avanzando en el Nuevo Testamento, en medio de esta encarnación de la santidad que es Cristo, Él cuando ora sacerdotalmente al Padre, dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Antes de ir a la cruz, el mismo Señor intercede por los discípulos. Primeramente en el sermón les ha enseñado cuál es el carácter de los que moran en el reino. Y les estuvo mostrando que son los que van a la gloria, los que tienen un corazón limpio y que son los que viven de manera perfecta, mostrando el carácter de Dios. Ahora le pide al Padre de manera profunda que el Padre los santifique en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y esto quiere decir que la santificación no es meramente un esfuerzo humano que va totalmente desvinculado sin la acción del poder de la palabra. La santificación para Cristo era que sus discípulos se aferren a la verdad para luchar en contra de la maldad del pecado, del sistema y de la propia traición de su propia carne. Lo que el Señor le está diciendo al Padre, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es a través de la palabra de Dios y el poder transformador que ella tiene que los creyentes pueden separarse de la influencia de un sistema caído que adora y que sigue al enemigo de Dios. Es por eso que hay tanta frustración en el logro de la santificación práctica. Cristianos que pretenden mantener una vida correcta de manera estable sin tocar la Biblia cada mañana. Es imposible. Si el Señor le pidió al Padre que nos santifique con la palabra, ¿quiénes somos nosotros para pretender mostrar el carácter de Dios sin tener Biblia? Y mi amado hermano, si revisás la vida, te vas a dar cuenta que detrás de cada caída, pensalo y haz este ejercicio, detrás de cada caída, vos sabés bien cuáles son, siempre hubo ausencia de la obediencia a la palabra de Dios. En resumen, la encarnación de la santidad en el siervo fiel, que es Cristo, nos deja el modelo. El Señor fue obediente al mandato del Padre y vivió aborreciendo el pecado y amando la empresa de su Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cristo es el ejemplo de santidad y Cristo es el poder dentro nuestro para poder practicar la santidad. No en vano, Él mismo mandó a los suyos a que escudriñen las Escrituras porque ellas son las que daban testimonio de Él. Lo que Él le pide al Padre también se lo dice a su pueblo. Al Padre le pide, santifícalos en tu verdad. A los suyos les dice, descúbranme por la palabra. Pero resulta ser que la iglesia pretende enfrentar la santidad práctica en un mundo que constantemente está invitándolos a la transgresión, sin conocer profundamente a Cristo porque no escudriñan las Escrituras. Amado hermano, el ejemplo de santidad de Cristo podemos seguirlo cuando no descuidamos los medios de gracia y cuando la palabra de Dios verdaderamente mora en abundancia en nosotros. Para Pablo, en una comparación entre Colosenses y Efesios, ambos en el capítulo 3, la llenura del Espíritu Santo es igual a
la llenura de la palabra. Sean llenos del Espíritu, dice a los Efesios. En Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y los resultados que presenta son los mismos, una vida de santidad. Tercer punto del sermón, el llamado a la santidad en las epístolas. Arrancamos en la construcción del pueblo santo con un llamado divino, sé perfecto. Continuamos viendo la encarnación de la santidad en Cristo, nuevo pacto. Son llamados a ser perfectos. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero tenemos ahora el traslado del modelo de Cristo a la doctrina apostólica. Los apóstoles trasladan el concepto teológico de la santidad a la vida práctica de la iglesia. Ellos nos enseñan que debido a que hemos sido redimidos por Cristo y que somos morada del Espíritu Santo, debemos vivir una vida transformada. Ese es el sentir de las cartas. Y lo podemos ver en Romanos 12:1. Lo hemos estado estudiando con los varones, las mujeres, hermanos, hermanas. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 12:1 de Romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, y hacemos un alto, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el apóstol está estableciendo que la motivación principal para la santidad es la gracia y la misericordia de Dios reveladas en el Evangelio. A diferencia de los sacrificios muertos del Antiguo Testamento, el creyente hoy es llamado a rendir toda su vida de manera voluntaria. Esto involucra el cuerpo y aún su mismo mundo interior como una ofrenda continua y consagrada a Dios. Por lo tanto, lo que se comenzó construyendo en el llamado de nuestro representante Abraham como un llamado a la perfección, se mostró en Cristo como el cumplimiento perfecto, pero replica el llamado apostólico a que la iglesia copie a Jesús. Y de manera clara, así como Cristo fue ofrecido al Padre, así cada creyente debe ser ofrecido cada día en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es el culto racional. Pero no se queda solo en Pablo. Cuando nos cruzamos a la mentalidad transformada de Pedro, en 1 Pedro 1, 15 y 16, dice así, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En Levítico. En Levítico, Pablo lo único que hace es tomar del antiguo pacto el mandato que le fue dado a Abraham y que le fue dado al pueblo de Dios por mano de Moisés. Y lo único que hace es conectar que es el mismo mandato para el mismo pueblo. El que me diga que la iglesia no está en el Antiguo Testamento, que son pueblos distintos, que me lo demuestre. Lo único que hace Pedro es agarrar la copia de Levítico y decir, esto es para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y ese Dios tiene un pueblo, no tiene dos pueblos, en el cual mora y reina. Y es por eso que a ese pueblo se le pide vivir en santidad, porque Él es santo. Es maravilloso ver cómo Pedro toma el antiguo pacto, lo conecta con la manifestación de Cristo, su llegada en carne, y cómo es que aferrados a Él, sujetos a Él, podemos vivir en santidad, sino como aquel que os llamó es santo. Sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad entonces para Pedro, tomando
el mismo mandato de Levítico abarca toda nuestra manera de vivir. Y quiero hacer un alto aquí, porque esto realmente lo debemos revisar. Si tú piensas que ser santo es desde que entras al escalón del templo para adelante el domingo, no entendiste nada del tema. La santidad es en el colectivo, la santidad es en el taxi, la santidad es en la cocina pelando la cebolla, es en la empresa haciendo un cálculo, es colgado de un poste atando un cable, es cargando un bulto, una bolsa de Portland, pegando un ladrillo, tomando una medida con el nivel, manejando la mulita, clavando un clavo, haciendo un examen, visitando una hermana, visitando un hermano, en toda vuestra manera de vivir. Pensamientos, palabras, negocios, relaciones. El pueblo santo de Dios está inundado del carácter de Dios, por lo tanto es la luz de una sociedad sumergida en la perdición. Y ese es el sentir por el cual Pablo le escribe a los efesios y le dicen, anden como hijos de luz, porque ustedes ya no son más como eran ellos, o como son ellos. Ya dejaron de ser lo que eran antes. Vivan como hijos de luz. Y cuando nosotros vivimos como hijos de luz, ¿a quién mostramos? Al que dijo, yo soy la luz del mundo. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Si Cristo está en tu vida, la luz de Cristo debe ser mostrada al mundo. Y eso es imposible sin santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, el texto que cité al principio, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y venimos recorriendo la Biblia y vamos llegando ya a las cartas y hemos atravesado Pablo, hemos atravesado Pedro, llegamos al escritor, a los Hebreos, y la santidad sigue siendo el tema de la Biblia. Es más, bajo una condición, nadie verá al Señor sin tenerla. Esto quiere decir, en el cielo estarán los verdaderamente santificados y los únicos que pueden cumplir el llamado a vivir una vida de santidad hasta que Cristo vuelva. El autor de Hebreos advierte que la santidad no es opcional, es la evidencia innegable de la verdadera fe y es también una evidencia de la transformación. Y vivir en santidad es lo que nos prepara para estar eternamente en la presencia del Señor. Amamos el cielo, en donde la santidad será perfecta. Esperamos la venida del Señor, nos ilusionamos con el encuentro con Él, pero descuidamos el pedido y el llamado a mostrar su santidad hasta que Él vuelva. Arrepintámonos en esta mañana. Cada vez que hemos agredido innecesariamente a nuestro cónyuge, a nuestro entorno, a nuestros hermanos. Cada vez que la santidad brilló por su ausencia en una actitud, en una manera de hablar, en una manera de pensar que luego fue materializada en un acto. Arrepintámonos en esta mañana. Somos llamados a vivir en santidad. Pero la santidad no solamente queda en las cartas, la santidad es mostrada de manera proyectiva por la revelación, allí en la isla de Patmos. Y en Apocalipsis se nos muestra que la santidad será la meta final de la historia humana. Esa meta final es que la redención logra reparar todo lo que el pecado destruyó y nos conecta con un final de santidad interminable, la presencia de Dios. Nosotros debemos enfrentar la vida actual entendiendo quiénes somos. Somos los que vamos camino a la institución definitiva de un reino de santidad.
¿Cómo podemos vivir sin ella? En el cielo, la santidad es la atmósfera que rodea el trono de Dios. Eso se lo puede ver en Apocalipsis. Si conectás las visiones de santidad del Apocalipsis con el antiguo pacto en Isaías 6, los querubines están apuntando a la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Te vas a Apocalipsis al final de la revelación y encontrás la proclamación de los querubines. Él es santo, santo, santo. Ese es quien constituyó un pueblo, que es la iglesia, para morar, reposar y darse a conocer al mundo caído. En Apocalipsis 22:11 dice la palabra: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y lo que la Escritura está mostrando es que llegando al fin, el carácter de santidad se va a fijar de manera permanente y eterna. Y el carácter de impiedad se va a fijar de manera permanente y eterna en el tiempo de las recompensas. Este es un llamado a ser perseverante a la vida de santidad. Es el llamado urgente a que se asiente en nosotros el carácter de Cristo de manera constante, en toda nuestra manera de vivir y hasta que Cristo venga. No cabe para el creyente y para la iglesia ser santo un mes, otro mes y después tomarse vacaciones y vivir como quiero. Apocalipsis nos muestra que la santidad es el carácter de Dios reinando sobre el nuestro. Eso significa que es en cada situación, circunstancia de la vida, durante toda nuestra vida y en todas nuestras acciones, para empapar e iluminar todas nuestras relaciones. Ese es el llamado a la iglesia, de vivir en santidad. Y permítame ir al quinto y último punto del sermón, que es llevarlo por la Biblia en un recorrido a 12 ejemplos prácticos de una vida en santidad. En primer lugar, debemos entender que toda la teología de la santidad en la Biblia se imprime en una conducta práctica. Por ejemplo, 1 Corintios 6, 18 al 20, la pureza sexual y corporal. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No, pero pastor, yo no toco otra mujer. Para Dios es exactamente lo mismo cuando la mirás desde la ventanilla del auto hacia la vereda. Es igual. El Señor lo dice. Ya adulteraste en tu corazón con ella. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si bien literalmente está hablando del cuerpo material, obviamente enredado en una relación carnal que es ilícita, la palabra profundiza aún más con el texto que he citado. Y el Señor lo lleva a un plano del corazón. La fornicación debe ser mortificada en el corazón para que los ojos no se dirijan hacia lo malo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando cierra Pablo escribiendo a los Corintios, glorifiquen a Dios en el cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios, es una explicación de la misma carta de lo que significa somos llamados a ser santos. Y es exactamente lo mismo que le dice a Abraham: sé perfecto delante de mí. Hermanos, esto es santidad práctica. Sí, pero yo no toco otra mujer. ¿Pero qué haces con el celular cuando tu mujer no está? O con la PC, o con la notebook. ¿En qué sitio entras?
¿Y en qué invertís tu tiempo? Y tristemente, no es algo que pueda ser apuntado hacia los hombres. Hay estadísticas del aumento de la pornografía femenina, tremendamente, en estos tiempos. La iglesia es llamada a la santidad. Y el poder del Señor en tu vida, reinando en tu vida, te lleva a poder decir que no cuando vas a cliquear en un sitio perverso. La santidad no solamente se basa en las cuestiones que hacemos con el cuerpo, sino en lo que miramos con los ojos, en lo que piensa nuestra mente. Somos llamados a ser santos porque somos el pueblo que refleja el carácter santo del Dios que nos ha creado. Pero también la santidad es dominio propio en la ira. En Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo no soy santo cuando guardo rencor y cuando tengo ira, cuando se corta la relación con un hermano por causa de mi rencor y de mi enojo. Esto también es no ser santo. Resolver los conflictos rápidamente y pedir perdón es vivir en santidad. Ser veraces y honestos, Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debe haber veracidad y honestidad, no una fabricación de una realidad inexistente, el aumento de una realidad en la exageración, la ausencia de la verdad en una mentira verbal. Hice esto cuando no lo hiciste. Lo que pasa es que yo sentí tal cosa y es mentira. La santidad invade las cuestiones mínimas de la vida. Hablar siempre con verdad en el trabajo, en el hogar, en los negocios, evitando engaños. El perdón y la misericordia es santidad. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Y estamos hablando que la santidad es mostrar el carácter de Cristo. Cristo es perdonador y yo no me hablo un año con un hermano. Entonces, ¿vivo en santidad? El liberar de la culpa a quienes nos agreden, imitando a Cristo, es copiar su santidad, pero plasmada en una relación. La generosidad y el cuidado del prójimo, 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vuelve a atacar una cuestión de carácter. Santidad está ligado al carácter. Dios tiene un carácter amoroso. Yo digo ser santo, pero no me importa que esté tiritando en la puerta el hermano ahí con sus zapatillitas y hace 3, 4 grados bajo cero y yo tengo el ropero lleno de abrigos y ninguno va hacia él. La santidad pasa por esas cuestiones. La mayordomía en las palabras, Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué hacemos con nuestra lengua? Revela lo que tenemos en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Anula tu práctica del chisme, la murmuración, las malas palabras. Usa tu boca para la gloria de Dios. Quizás en esta mañana, y lo voy a dejar ahí por el avance del tiempo, está el apunte para el que le interesa. Pero quizás en esta mañana hay en el auditorio alguna persona que no está viviendo en santidad. Quizás hay alguna persona que dice ser cristiano, pero no tiene seguridad
de vida eterna. Dice ser cristiano, pero entiende y sabe que por lo que piensa, por lo que siente y por lo que vive, está fuera del reino de Dios. Quiero llamarte en esta mañana al arrepentimiento, porque la palabra de Dios enseña que si te arrepientes de tu pecado y que si confiesas tu maldad, vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es necesario que entiendas que el pecado está en el hombre y por el pecado la muerte eterna en el hombre, y el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, y la única manera de poder superar la muerte es abrazarte a Cristo el Señor. Él es vida y Él es el que otorga la vida. Tú debes creer en Jesús en esta mañana, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador y pedirle perdón por tu maldad constante y tu pecado, expresarle que quieres vivir dentro de su reino, pedirle que con su gracia te salve y de esta manera serás santo en esta mañana. El llamado para el que no tiene a Cristo en esta mañana es que se arrepienta de su pecado y pida perdón a Jesús. Y el llamado para el creyente en esta mañana es que vuelva a reconsiderar si siendo iglesia está cumpliendo el verdadero propósito de la iglesia, que es mostrar el carácter santo de Dios. Te puedes hacer una prueba. ¿Cuánto de la santidad de Dios se ha empapado en tus entornos más cercanos? ¿Cuánto de la santidad de Dios se ha empapado en tus entornos más lejanos? ¿Cuánta influencia de tu santidad hay en tus contactos? Al punto que brille Cristo en donde tú te mueves. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, guíanos para que bajo el poder de tu Santo Espíritu podamos mostrar a Cristo su carácter santo a través de nuestra vida, en los detalles mínimos, mostrando acciones que están conectadas con un corazón piadoso, que aborrece el pecado y que ama la santidad. Te clamo que por gracia concedas salvación a quien todavía está en el pecado en esta mañana, y que por gracia concedas arrepentimiento y restauración a creyentes que están viviendo de manera desordenada. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.